Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer tutorial y en esta ocasión vamos a trabajar con la meta 2.3. En esta meta vamos a aprender un poco cómo se utiliza la herramienta que nos ocupa en esta ocasión y que tiene que ver con la explotación de un corpus de inglés como lengua extranjera. Este corpus es el COREF y está dentro de esta liga. El Corpus of English as a Foreign Language es un corpus bastante interesante y útil, particularmente de cara a los intereses de ustedes como estudiantes de la carrera de LEL. Es interesante ver que este corpus contiene información tanto desde el input acústico como desde el input escrito. Por acá tenemos un poco de documentación respecto del corpus y pueden percatarse, por ejemplo, de que participaron hablantes cuya lengua materna era el español y estaban aprendiendo inglés, así como hablantes cuya lengua materna era el alemán y también estaban dentro del proceso de adquisición del inglés como lengua extranjera. Hay cuestiones bien interesantes en relación con este corpus, pueden descargarlo, pueden hacer uso de los datos y es algo bien interesante en relación con las necesidades, con las problemáticas y con los objetivos que pueden por ahí toparse cuando estén ya en el ejercicio profesional, cuando estén pensando, por ejemplo, en una tesis, en un posible posgrado, en relación con la explotación de este corpus de cara a las particularidades de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Bueno, para no hacer más larga esta presentación, el corpus tiene, como todos los que hemos visto, diferentes características. Por ejemplo, aquí tenemos la información, la pestaña de búsqueda, la guía de usuario, algunas estadísticas, contacto y datos acerca del corpus. De cara ya a lo que nos interesa, que es explotar esta herramienta, vamos directamente con la pestaña de búsqueda. En esta pestaña, si le picamos, vamos a toparnos en primera instancia con dos posibilidades, una búsqueda simple y una búsqueda avanzada. Vamos a explorar de manera rápida la búsqueda simple para ver qué nos ofrece y podamos empezar a sacar conclusiones. En primera instancia pueden percatarse que la interfaz de este corpus es muy diferente a las que hemos trabajado previamente. En este caso, por ejemplo, es muy sencilla. Se compone de un panel izquierdo en donde podemos tener acceso a diferentes subcorpus, por ejemplo, los aprendices de inglés como L2 o el corpus de hablantes nativos de inglés. También podemos buscar eh, utilizando esta herramienta, por ejemplo, los hablantes cuya lengua materna es el inglés, o perdón, el alemán, o cuya lengua materna es el español, y que están aprendiendo ambos el inglés como lengua extranjera, como L2. En la parte derecha del panel de la interfaz tenemos la página de resultados, cuántos resultados queremos obtener por cada consulta que hagamos. 50 es un número bastante adecuado para empezar a hacer análisis sin la necesidad de abrumarnos con tanta información. Y en el panel central, pues tenemos la casilla de búsqueda. En esta casilla vamos a hacer una búsqueda bastante sencilla. Vamos a buscar la palabra house y lo que vamos a obtener en una búsqueda simple, como la que ofrece el corpus, en primera instancia es el conjunto de concordancias en las cuales aparece esta palabra. Eh, a diferencia, por ejemplo, de otras herramientas en donde tenemos que aplicar más filtros o tenemos que hacer una búsqueda un poco más precisa, aquí de forma muy rápida nos ofrece las concordancias, los contextos lingüísticos en los cuales aparece la forma que estamos buscando. Si entramos a los contextos, vamos a percatarnos de diferente información. Pero antes de ello, por ejemplo, aquí pueden darse cuenta de dos cuestiones. Una, un botón de play, en la cual podemos. So the film I wrote about is called Lion, and in this film we see. Como pudieron percatarse, es el input acústico, la grabación que da origen a la transcripción de este texto. Y por ejemplo, acá tenemos concordancias en las cuales no aparece ese botón. Quiere decir que muy probablemente estos contextos vienen desde el input de lo escrito. Vamos a entrar a este primero y aquí tenemos toda la información de carácter explicatorio. Tenemos los datos del documento, cómo se llama la grabación, eh, y diferentes datos que están registrados dentro del corpus. Por ejemplo, la lengua materna de esta persona era el español, el nivel de competencia en inglés es B1, tiene 17 años, estuvo grabada dentro de la tarea de hablar acerca de una película. Entonces, hay cuestiones que nos dan
datos que podemos utilizar en relación con el experimento, con la investigación que estemos realizando. En la parte de acá abajo tenemos la transcripción del input acústico. Aquí tenemos toda la información y pueden percatarse de cuestiones que en primera instancia llaman la atención. Por ejemplo, estas secuencias de 3 H's, estas diagonales, eh, y por ahí habrá otras cosas, estas 3X en conjunto. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de información? Si consultamos la guía, las referencias del corpus, vamos a percatarnos de que esta información, de que estos elementos están codificando datos, por ejemplo, como pausas, como risas, como reformulaciones y cosas por el estilo que son propias del discurso oral. Entonces, es muy interesante tener acceso a este tipo de información porque nos puede permitir, por ejemplo, ver en dónde tenemos más dificultad cuando estamos hablando en una lengua extranjera. Acá tenemos acceso a toda la grabación, entonces pueden escucharla So para tomar the mejores film I wrote decisiones. about is called Y ahí podemos notar la secuencialidad, la estructura silábica, si están pronunciando de una manera correcta, incorrecta. eh, entonces, es muy interesante tener acceso a ambos inputs. Si volvemos, bueno, vamos de nuevo a la de búsqueda simple. Vamos a ver de manera rápida otra opción. En este caso voy a ir únicamente con los hablantes nativos de inglés. Voy a buscar la misma forma, house, y tenemos la respuesta. Tenemos como apareció en la búsqueda anterior, tanto la señal acústica como presumiblemente aquellos textos que fueron generados a través del input escrito. Aquí se pueden percatar. El medio en el cual fue obtenido este texto fue a través de un documento escrito. En este caso, la persona que generó el texto tiene 19 años, también lo hizo a partir de escribir una película y tiene como variante nativa el inglés americano. Y está aprendiendo, por ejemplo, español como lengua extranjera. Esto también nos permite en algún momento tratar de ver si hay alguna incidencia entre lenguas, si está modificando en términos de calco, en términos de estructura sintáctica, cosas interesantes cuando estamos trabajando con lenguas en contacto. Entonces, eso en relación con la búsqueda simple. Si vamos a la búsqueda avanzada, nos topamos con una interfaz igual de sencilla, pero con un poquito más de información. En principio podemos darnos cuenta de que tiene los subcorpus, en este caso nada más el de aprendices y el de hablantes nativos. En la parte inferior tenemos un filtrado por estructura sensitiva, por ejemplo, que diferencie entre mayúsculas y minúsculas y, por ejemplo, cuestiones que pueden tener incidencia con un apartado normativo como la ortografía. En el panel central tenemos la pestaña de resultados. Si le picamos aquí, vamos a percatarnos de que tenemos 4 posibilidades. Keyword in context, los textos completos, una frecuencia sencilla o simple y una frecuencia completa. Y también podemos hacer un filtrado un poquito más fino. Si le picamos aquí por palabras, por elementos gramaticales, por proximidad de palabras y por proximidad de elementos gramaticales. Ahorita vamos a cada una de ellas para que tengamos noción de qué es lo que se hace. Y acá abajo, bueno, tenemos filtros que se explican de manera inmediata. Por ejemplo, L1. ¿Cuál es la L1 de los aprendices? Ya lo dijimos al inicio, alemán o español. Podemos filtrar únicamente por aquellos que nos interesen. Si estoy muy interesado, por ejemplo, en buscar información de carácter semántico, de carácter sintáctico, colocaciones en relación con una tarea en particular, pues por ejemplo puedo seleccionar alguna de estas que estuvieron disponibles para la recopilación de textos. En el medio, cómo se obtuvieron los documentos, mediante el canal escrito o hablado, o en ambos canales. Por acá tenemos el nombre del archivo. Quizás en este momento es bastante borroso el saber para qué nos puede servir esto, pero ahorita lo menciono con mayor detalle. El sexo es autoexplicativo, la edad de quienes participaron, si quiero, por ejemplo, ver características diacrónicas, cómo está cambiando el léxico, pues puedo filtrar, por ejemplo, por cuestiones etarias y después comparar. Y bueno, diferentes elementos que vieron cuando estábamos desplegando el contenido de las concordancias. Y bueno, y en la parte final, en la parte de hasta abajo de la interfaz, tenemos la pestaña
o el rubro para poder meter nuestra consulta. Vamos a poner la misma que hicimos hace rato, la de house. Buscamos, estamos por concordancias y nos da la misma información que con la búsqueda simple. No notamos realmente gran diferencia si no es que utilizamos estos filtros. Pero vamos a explorar estos otros tipos de resultado también dentro de la búsqueda avanzada para notar un poquito qué es lo que podemos hacer. Si en lugar de concordancias pido que me den la información de textos, fíjense aquí en el ordenamiento llevo un cambio automático de los elementos que van a considerar para ordenar la información. Acá no se movió nada y no me da la posibilidad de poder ingresar ningún texto. Lo único que está activo es el botón de búsqueda. Lo voy a picar y fíjense lo que obtenemos. Tenemos algo que en principio pudiera parecer poco relevante, pero que si nos percatamos bien de qué tipo de contenido está representado aquí, puede sernos bastante útil. Por ejemplo, aquí tenemos el texto que tiene este nombre y aquí podemos ver que el hablante que produjo este documento tiene como lengua materna el alemán, tanta edad, obtuvo tanto porcentaje en un test, el nivel de competencia en inglés es B1 y bueno, más datos de carácter estadístico. ¿De qué me puede ser útil esto? Por ejemplo, si yo sé perfectamente qué tipo de información me interesa comparar, por ejemplo, quiero ir con los hablantes de español, voy por acá, pues si llegamos a uno, bueno, en algún momento vamos a llegar a los hablantes de español. Si yo llego, me interesan únicamente los de español dentro de cierto rango etario o con cierto nivel de competencia, pues entonces voy directamente por esos datos y ya empiezo a hacer el análisis por este componente que a mí me interesaba o este conjunto de componentes que me interesaban. Igual, si me interesa únicamente el canal de lo escrito o de lo hablado, pues ya puedo ir por el tipo de documento que me interesa, picarle desde aquí o poner el filtro acá arriba en File Name. Entonces es algo bastante útil si es que conocemos qué tipo de información hay. Por ejemplo, ahí entra el documento y ahí está el texto. Eso, repito, puede ser bastante útil si es que nos interesa ya ir de ir sobre algo muy en particular y que ya tenemos control de esa información. Otro tipo de resultado, ya vimos el de texto, vamos con la frecuencia simple. Regresa a la interfaz inicial, vamos a meter nuestra palabra de consulta, house, y lo único que nos dice es que hay 398 apariciones de esta palabra. Y aquí nos da un poquito más de información de corte estadístico. Es lo más que podemos hacer con la frecuencia simple. Pero si vamos a una frecuencia completa, vamos a encontrar lo siguiente. La misma palabra, le damos buscar y tenemos una representación mucho más fina, más amplia, más completa de cómo es que esta palabra está apareciendo en los textos que integran el corpus. Esto les puede dar un poquito referencia o correlación con las estadísticas que nos dan los diferentes corpus que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí puedo percatarme que la palabra house aparece más dicha por personas cuyo sexo es femenino que el masculino. Aparece más en el discurso escrito que en el discurso hablado. Aparece más con los hablantes de español, etcétera. Y vamos bajando y encontramos información, nivel de competencia, etcétera. Y esto es interesante porque ya podemos empezar a hacer inferencias respecto, por ejemplo, no sé si me ocurre qué conceptos son más importantes para un hablante cuya lengua materna es el español en comparación con los hablantes cuya lengua materna es el alemán. Y estamos encontrando características a partir de esta representación de frecuencia completa. Échenle un ojo para que vean qué pueden obtener, porque es bastante útil y a veces con esta misma información estadística nos es suficiente y no tenemos que ir a tantos contextos para tomar decisiones. Volvamos acá arriba, ya vimos los diferentes tipos de resultado. Ahora vamos por los subtipos. Voy a pasarme a Keyword in Context para que tengamos la información. La de Words es el subtipo que ya conocemos, la concordancia. Vamos ahora a utilizar la de elementos gramaticales. Voy a seleccionarla, no cambia la interfaz, solamente cambia aquí abajo. Y aquí abajo aparece algo bien interesante. Ya tenemos más casillas para búsqueda. Y aquí aparece elemento gramatical, etiqueta, lema y palabra. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de búsquedas?
Por ejemplo, aquí yo puedo dejar vacío este elemento, pero voy a utilizar la herramienta de etiquetas. Si le pico en este botón, van a percatarse que tenemos muchas posibilidades. Por ejemplo, tenemos las diferentes categorías gramaticales y puedo seleccionar cualquiera de ellas para hacer una búsqueda mucho más fina. Voy a buscar, por ejemplo, a todos los nouns y si le pico en noun, me aparece una clasificación mucho más fina. Tipo, género, número, clase, subclase, etcétera. Si lo picamos, esta es información de corte morfosintáctico que debemos conocer: un sustantivo común, sustantivo propio, un genitivo, en género si es que aplica, femenino, masculino o no aplicable. Entonces, es información, repito, de carácter morfosintáctico que de alguna u otra manera como docentes, como profesionistas de la lengua, conocemos sin tanto problema. Entonces voy a dejar que busque por todos los nouns, le doy aquí a aceptar y fíjense, de forma automática, como no escogí un sustantivo en particular, me agarró 18 etiquetas que tienen que ver con un sustantivo. En este panel aparece el lema. ¿Qué es el lema? El lema podemos entenderlo como la palabra raíz. Esta palabra raíz es muy útil cuando estamos haciendo búsquedas en herramientas de este tipo. ¿Por qué es útil? Porque a final de cuentas, con una palabra raíz vamos a englobar las diferentes flexiones que tiene esa palabra o las diferentes derivaciones para no estar repitiendo búsquedas. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el lema niño, me va a buscar todas las palabras que concuerden con esta raíz. Entonces, en la respuesta me va a traer niño, niña, niñita, niñote, niñato, niñejo, niñería, por ejemplo. Todo eso va a estar representado con este lema, que al final de cuentas es el componente semántico, léxico semántico que tiene el significado. Y puede ser bastante útil para no estar repitiendo y repitiendo búsquedas. O puedo hacer la búsqueda por una palabra en particular. Me interesa house específicamente y no quiero buscar sus flexiones ni sus derivaciones. Me interesa únicamente esa forma. Entonces lo voy a poner, le doy en buscar y aquí me aparece la información que ya conocimos y parece que no hay nada diferente. Pero si entramos al contexto, vamos a percatarnos de lo siguiente. Tenemos esta información que ya conocemos, pero en la parte inferior tenemos esta información que apenas nos está apareciendo. Y esta información nos da el contenido del corpus ya con categoría gramatical. Por ejemplo, aquí house, que fue nuestra forma de búsqueda, aparece con la etiqueta en sí, tal, tal, tal y tal. Esta codificación está diciendo que este es un sustantivo común, singular, y por ahí habría que ver, bueno, aquí está la información no aplicable, singular, no aplicable, son los subtipos de categorías que podemos encontrar. Entonces nos da información morfosintáctica bastante rica. Y acá abajo, en la línea final, tenemos el lema. ¿Cómo sabemos que esto es el lema? Por ejemplo, si comparamos hacia la izquierda, tenemos el lema que es decide, pero en el texto apareció ya de forma flexionada, decided. Entonces ahí podemos ver que toda esta información de corte morfológico tiene como punto inicial una palabra raíz. Por acá vemos de nuevo give y tenemos que en el texto originalmente apareció como gave, pero para no estar buscando gave, give, given, etcétera, buscamos con el lema y nos da todas sus diferentes posibilidades. Y esto ya nos ayuda también a tomar mejores decisiones, a entender cómo está funcionando el lenguaje, pero ahora acompañado con la categoría gramatical, que por ejemplo ya la habíamos visto también en otras herramientas. Ahora vamos a tocar esta última posibilidad, la proximidad de palabras. Sí, bueno, esta última no la voy a ver porque es exactamente lo mismo que esta y que esta, solo que con categorías gramaticales. Aquí tenemos la misma información y, por ejemplo, si no sabemos qué significa, eso se me había pasado a comentarles, podemos picarle aquí en los signos de interrogación y nos da una pequeña ayuda en relación con lo que es cada cosa. Aquí nos dice, esta es la búsqueda por words, por grammatical elements, words proximity,
y Grammatical Elements Proximity. Aquí nos dice más o menos qué es lo que hace y podemos tener cierta idea. Y aquí nos dice que en esta forma va a buscar, por ejemplo, he con dos posiciones y then. Y por lo tanto, los posibles contextos que podemos obtener es he was then, he was then, he decides then, etc. Vamos a probarlo con esta idea que nos está dando la ayuda. Nos dice que vamos a buscar de alguna forma colocaciones o coligaciones. Entonces voy a poner aquí lo que nos dice la herramienta. Voy a poner he, el pronombre, y aquí en el panel central tengo diferentes numeritos. 1 menor o igual a 1, 2 menor o igual a 2, 3 menor o igual a 3 y así hasta 10. ¿Qué significa esto? Que como en el caso del ejemplo, puedo abrir una ventana de búsqueda hacia la derecha mayor o igual o menor o igual a los números que estamos decidiendo. Si yo dejo aquí 1 y pongo la siguiente palabra, quiere decir que he con la siguiente palabra, voy a poner por ejemplo on, debe aparecer de manera contigua. Si no aparece de manera contigua, no vamos a poder obtener ningún resultado. Entonces, lo mejor para no forzarnos tanto, o bueno, en función del tipo de proceso que estemos haciendo, es abrir un poquito más aquí el espectro. Voy a seleccionar menor o igual a 3. Voy a darle en buscar y fíjense lo que obtenemos. La forma he como primer componente de búsqueda y 1, 2, 3 posiciones a la derecha aparece on. Quiere decir que se cumple el criterio de menor o igual a 3 elementos en una ventana hacia la derecha. En la siguiente concordancia tenemos he sits on, cumple 1, 2, es decir, menor o igual a 3. En la siguiente, he sits down on the sidewalk, tenemos lo mismo. 1, 2, 3, se cumple. Si apareciera he goes walking on, por ejemplo, allá no se cumple porque estaremos considerando una cuarta posición. Entonces tendríamos que mover aquí el numerito a igual a 4 exactamente o menor o igual a 4. ¿Qué nos sirve este tipo de información? Pues básicamente para hacer búsquedas mucho más precisas. Mencionaba hace un momento, por ejemplo, buscar colocaciones, buscar coligaciones, buscar estructuras discursivas específicas que dentro de cierta ventana pueden tener diferentes posiciones. Pienso, por ejemplo, en el adverbio. Puede moverse de posición preverbal, postverbal, y podemos hacer comparaciones para ver cuál es lo más común, por ejemplo, con los nativos y qué están diciendo los aprendices. Y eso nos va a ayudar a proponer quizás mejores estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera. Bueno, por acá pueden seguir explorando la información. Esto, repito, es la combinación de este y este, entonces pueden verificarlo de manera personal en sus casos. Y lo importante es que ya tenemos un corpus nuevo enfocado a algo que es de interés particular para los estudiantes del EL, el inglés como lengua extranjera. Tienen, ya para concluir esta actividad, esta meta, una consigna muy específica en relación con la explotación de este corpus. Vamos a ver qué pueden obtener a partir de su interacción con esta herramienta. Terminamos así entonces este tutorial y nos vemos hasta la próxima sesión. Saludos.